Entonces, planteando la pregunta, la inmigración latinoamericana a final del siglo XX, dentro de lo que fue nuestro país, ¿a qué país, valga la redundancia, emigraron los ecuatorianos en mayor medida? De esto, pues vivimos muchas personas, ¿no? Fuimos testigos y aún tenemos familiares en dichos países. ¿Qué país principalmente emigraron los ecuatorianos? España. 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 Muchos de ustedes, España. ok, muchos de ustedes presumo que tienen familiares allá, en España, en Italia, en Alemania, pero los principales países fueron estos, España e Italia, perdón. Entonces, ese fue el tópico, ese fue el común denominador de la inmigración latinoamericana. Como usted ve ahí, proceso muestra un cambio definitivo en la situación migratoria latinoamericana de ser receptor a ser expulsor de población. Primero, como vimos en las anteriores definiciones, ¿no? Llegaban personas. Ahora, ¿qué comenzó a suceder en la final del siglo XX? Comenzamos como dice la definición, a expulsar. Dicho en buenos términos, ¿no? Dicho de una manera positiva, a expulsar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Nos vamos a poner un ejemplo de lo que sucede ahora, lo que se ve ahora con los hermanos venezolanos. Ellos están emigrando, ¿verdad? Prácticamente, o los cubanos prácticamente están siendo expulsados, pero por diferentes afinidades políticas de pensamiento, ¿no? Que hace que estas personas hayan decidido abandonar su país de origen. Y también, ¿cuál fue el detonante en nuestro país? En el 99, como usted lo puede leer ahí, dice que por la crisis que hubo, cuando en el 98, en estos años, pues fue cuando se congelaron los fondos, se congeló el dinero, yo fui también víctima. Ya recuerdo que yo fui a ver mi sueldo, metí la tarjetita y salió polvo en ese entonces. Eso fue terrible. Entonces, eso obligó a que muchos ecuatorianos, diciendo no hay futuro aquí, comiencen a emigrar a España y a Italia principalmente. A estos países donde ahora ya han hecho su vida. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a lo que es el concepto de inmigración? Inmigrar, emigrar, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Listo? Vamos a avanzar donde tenemos la actividad. Ahora vamos a ver la diversidad poblacional. Diversidad poblacional. ¿Qué entiende usted por diversidad poblacional? Cuando usted escucha la palabra diversidad, ¿qué le viene a la mente, querido estudiante? ¿Cuál es su concepto? Cosas diversas. Cosas diversas, ¿ya? ¿Qué más? Distinto conjunto de personas. Variedades. Variedades. Referencia a distintas razas. ¿Ya? ¿Qué más? Variedad de costumbres. Variedad de costumbres. ¿Qué más? ¿Algo más podemos añadir? Culturas. Culturas. Étnicas. Daniel Cruz, Piero Bajaña, Dome Velecela y Dayer Rivera. ¿Tienen algún problema con sus camaritas? Si está su tutor ahí para que le aprovechen y le digan. Brian Coloma. Malavé tiene levantada la mano. Dígame, Malavé. Buenos días, hermano. Sí, yo sí tengo problemas con la cámara, por si acaso. Ok. Ya, si está su dirigente ahí para que le diga. Sí, incluso yo ya le dije a él, ya está informado. Bueno, si él se encuentra en la clase, ya debe haber escuchado, ¿no? Okay. No puedo decir que lo veo porque estoy compartiendo pantalla. Cuando es así, no se puede. Solo veo a un determinado grupo de estudiantes, pero sí estoy monitoreándolos. No crea que no lo estoy haciendo.
Listo, Malabé. Entonces, hablamos de varias definiciones, ¿no? Lo que es diversidad, pero vamos a ver aquí lo que nos dice este concepto del taller. La diversidad poblacional está determinada por múltiples factores. En algunos momentos de la historia de la humanidad se desataron persecuciones a las personas procedentes de una religión, cultura, posición política o ideológica, idioma, color de piel, diferentes al del grupo dominante. Ahora, ejemplos de esto. Bien sabido que dentro de nuestra historia humana hubieron este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, trasladándonos al hoy, usted, bueno, no me conteste, pero lo que sí me puede afirmar es que de alguna manera u otra hemos sido, ¿no?, víctimas de esto. Tal vez por nuestra forma de pensar, tal vez por nuestra forma de, nuestra ideología, tal vez hasta por nuestro idioma, nuestro color de piel, ¿no? Nuestra posición política, nuestra religión. Hablando en el término religioso y haciendo comparaciones, el grupo dominante en nuestro país son los católicos. Y presumo que dentro del grupo de estudiantes que se encuentran en este momento, hay muchos que son participantes de la fe cristiana, es decir, son seguidores de Jesús. Como tal, usted, o para que me entienda mejor, los hermanitos, ¿no?, que somos tildados de esa forma, ¿quién no ha sufrido discriminación por eso? ¿No? Si es que dentro de ustedes hay creyentes, hay cristianos, hay evangélicos, ¿quién no ha sufrido? ¿Ah? Dígame. ¿Usted no ha sufrido discriminación? Yo no, hermano. Yo no, hermano. ¿Listo? Yo no, hermano. No. Bueno, algunos no y otros sí. Ok. Y eso es normal, eso lo podríamos considerar como algo normal. Que eso no significa que está bien. Entonces, hay como ejemplo, ¿no? Somos discriminados por esto. Perdón. Cultura. Hay muchas personas que vienen de diferentes partes del país, principalmente de la sierra, que por ser de la sierra te tildan de otra forma. ¿Sí o no? Usted ha visto, le ha pasado, en algunos casos, han vivido eso, ¿no? Entonces, cosas así, debido a la diversidad poblacional, te juzgan de manera inequívoca. Y esto pues ha dado en marco de la historia. Una expresión de aquello fue lo sucedido con el exterminio de alrededor de 6 millones de judíos. ¿Quién me puede decir con exactitud o hasta donde sepa, por qué Hitler hizo esto? ¿Usted conoce esto de la historia de los judíos? ¿Sabe algo? ¿O lo han visto en alguna clase anterior? ¿No saben que por qué Hitler hizo esto? Bueno, Hitler cogió y mató a cuantos judíos se le puso por enfrente, pensando que él así iba a terminar con el linaje divino, lo que él creía, o guiado por influencias espirituales malignas, que muchos teólogos afirman eso. En fin, entonces, sin embargo, eso está enmarcado dentro de nuestra historia humana, o la historia de la humanidad. Y tanto así que marcó un antes y un después. Una expresión de aquello, como lo acabo de decir, 6 millones de judíos muertos en la mayoría en campos de concentración. Los alemanes los mataron. ¿Ya? Y aquí, si vemos la definición, dice que su argumento, el argumento nazi, el argumento alemán de ese entonces, era que querían pues desaparecer esta raza porque era inferior y que ellos eran una raza superior, la raza aria, ¿ya?, que ellos se definían como tal. Entonces, también tenemos otros ejemplos, lo que sucedió en Argentina. Miren, aquí en nuestro continente, entre el 76 y el 83, la dictadura del general Jorge Videla, que ejecutó y desapareció a una cifra estimada de 30.000 personas.
La historia de Latinoamérica, en lo concerniente a lo político, es muy oscura. No solamente fue en Argentina, fue en Chile, fue en nuestro propio país, claro, así en menor medida. Hechos no comprobados, ¿no? En el caso de nuestro país, pero que al fin y al cabo se dieron. Entonces, pasó en Argentina. ¿Por qué? ¿Y por qué sucedió esto? Que eran en su mayoría jóvenes en Argentina, porque eran militantes de un partido de izquierda, que estaban en contra de quién? De las medidas gubernamentales. Entonces, cuando en ese entonces se ponían en contra de alguna ideología política, en esos tiempos, ¿qué hacían? No desaparecían. Simplemente, eso sucedió en Chile, eso sucedió en Argentina, eso sucede ahora. Sucede, y aunque no nos consta, pero sí podemos apreciar, sucede ahora en Venezuela. ¿Qué pasa si tú no estás a favor de Maduro? Bueno, pero en todo caso no nos concierne opinar, ¿no? Sino de lo que podemos apreciar y lo que sucede ahora. Se conoce que muchos de ellos fueron arrojados vivos al mar. Esto hablando de la dictadura de Jorge Videla. Vivos al mar, otros asesinados en procesos de tortura, ¿no? Entonces, estos son evidencias anotadas, son evidencias comprobadas, y es por eso que están aquí textualmente en este libro virtual. Existen muchos otros ejemplos en la historia de acontecimientos que han pretendido eliminar las diferencias. Imagínese a usted, querido estudiante, por ejemplo, a John Cepeda. ¿Me escucha, Cepeda? ¿Sí me escucha? Cepeda. Buenos días, hermano, sí. Buen día. Por ejemplo, a John Cepeda. Que usted venga y lo eliminen porque usted es hincha de Barcelona y no es hincha de Melec. Suponiendo así. Estoy haciendo un supuesto. Y estoy siendo muy exagerado. Pero para que usted vea la magnitud, ¿no? De qué sucede cuando alguien cree que porque piensa algo distinto y la otra persona no lo piensa como él quiere, tiene pues que arremeter contra él. Cuando nos han enseñado que tenemos libre albedrío o libre culto de manifestar con respeto hacia los demás nuestra forma de desenvolvernos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque hay grupos que se han creído superiores desde este principio, han realizado... ¿Qué pasó? Wow. Dejé de compartir. ¿Se ve el libro todavía? Sí, Sí, hermano. Ah, ya. ¿Se ve el libro ahí? ¿Ven el libro? sí. Okay. Sí, pasó algo aquí. Hermano. Dígame. ¿Quiere acotar algo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Ya vamos a pasar a desarrollar la actividad, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece esto a usted, estudiante, sobre la diversidad? Sobre personas de ese tiempo que pensaban que porque su postura era mejor se creían superiores a otros. ¿Qué piensa usted, estudiante, de que alguien se sienta superior a usted? ¿Lo ha vivido? Dígame. Creo que en algún momento hemos atravesado por esto, ¿no? De alguna u otra manera, dentro de nuestro conglomerado, nuestro grupo, siempre hay alguien que porque piensa o porque tienes un determinado conocimiento, piensa que es mejor que otro, ¿no? Y esto lo digo no presumiendo que este sea el caso dentro de su grupo, dentro de sus compañeros. Y si dentro de ustedes hay alguien que piensa que es mejor que el otro, pues también analice que hay alguien mejor que esa persona. Pero este no es el caso, ¿no? Y yo presumo que ustedes tienen una buena relación de compañerismo, ¿no? Que con sus diferencias y virtudes, ¿no? Listo. Entonces hemos visto
sobre las diferencias, sobre los que ellos que pensaban que se sentían superiores, que se creían superiores, ¿no? Y querían eliminar aquello que es diferente a su forma de pensar o de expresarse. Eso sucedió, es algo parecido a lo que sucedió cuando llegaron los españoles y lo vieron a nuestros indios, ¿no? A la población nuestra que vivía, que era dueña del continente, como lo vieron distinto, ¿qué sucedió? ¿Qué me puede decir? ¿Qué hicieron en ese entonces los españoles, no? ¿Qué comenzaron a hacer? ¿Alguien me puede decir? Cuando lo vieron diferente, cuando lo vieron con el taparrabo, con la lanza, con las plumas, con todo lo que usted le quiera poner a nuestros indígenas. ¿Qué sucedió cuando los españoles los vieron? ¿Qué hicieron? ¿Quién me puede decir? Lo trataron de diferente. Dígame, Malabé. ¿Está ahí, Malabé? ¿Alguien, no sé, alguien, si no puede, Malabé? ¿Alguien? Lo trataron de diferente manera. Ya, muchas gracias. Los trataron distinto y la forma en que fueron tratados, ¿fue bonita o fue fea? Dígame. ¿Fueron tratados bien? ¿Les llevaron el desayuno a la cama? A los Mal. No. No, profe, lo maltrataron. Se aprovecharon de su ignorancia. Trajeron cosas que no tenían ningún valor representativo y se las cambiaron espejos, por oro, plata y joyas. Los cambiaron por espejos. Así de radical fue. Entonces ellos se aprovecharon de su ignorancia y bueno, sucedió lo que sucedió. Nos saquearon a nuestros indios, saquearon a América y listo. Eso es por la forma de pensar que aún hoy en día mantienen determinados grupos. Lo mantienen, por ejemplo, hay determinadas personas que porque son de un continente o de otro continente piensan que son superiores a los que somos latinoamericanos, ¿no? Hay todavía este tipo de personas, lamentablemente, que se creen superiores, ¿no? Y que si usted no cree, no comparte, si fuera por ellos los eliminar. Así es radical. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? A Néstor Quintanilla, que está viendo el techo ahí, para ver si el techo se cae o no se cae. Oscar Cárdenas, que está con la pena en la mano. Dígame, Cárdenas, ¿alguna pregunta ahí? ¿Está claro? Si ven esos símbolos religiosos, si los ven, las religiones son eso también determina la forma de ser, de la diversidad, ¿no? Las religiones son formas de espiritualidad diversa. Ahí tenemos la cruz. ¿Qué representa la cruz? La cruz representa El cristianismo. Cristianismo. Ahí tenemos la media luna y la estrella. ¿Qué representa la media luna y la estrella? ¿Quién sabe? Bueno, no se preocupe si no sabe, ¿no? La media luna y la estrella representan a los musulmanes, al islamismo. Ahí tenemos la estrella de David, que representa a los judíos, la palma de Buda, el yin yang, ¿no? Y tenemos pues algunas expresiones con las imágenes. También usted puede ver las imágenes de diversidad cultural de las diferentes culturas, ¿no? Y tenemos las tenemos de África, lo que alcanzo a ver, también tenemos de la serranía, también tenemos por ahí veo a un islamita, del Islam, ¿no? Entonces, ahí están conglomerados. Y también, cuando yo le pongo este ejemplo, ¿no? Cuando usted ve a alguien del Islam, o alguien le dice, ¿cómo es alguien del Islam? A ver, ¿cómo usted ¿cuál es el término? ¿Alguien ayúdeme? Lo describe. ¿Cómo usted describe a alguien del Islam? Ya, describir su forma de vestir, su forma de ser. ¿Cómo lo describe? Dígame. ¿Alguien me puede decir? Dila de Arroyo. ¿Cómo usted describe a alguien del Islam? ¿No sabe? Johnny Ortiz. ¿No?
¿Alguien me puede contestar? ¿Cómo usted, a ver, Adriana Lemberger, pues, me puede decir cómo usted describe a a alguien del Islam? Alguien que estudia mucho sobre lo que es Alá y Mahoma. ¿Ya? Listo, eso es en cuanto a su conocimiento, pero físicamente, ¿cómo ellos están vestidos? Con turbantes en la cabeza. Turbantes en la cabeza y como vestidos largos. Unas como batas, ¿no? Y cargan unos como sombreros ahí, usted dice turbante, que está bien, ellos para cubrir su cabeza. Entonces usted, el momento que usted lo ve, usted dice, ese es árabe. Lo primero que viene a la mente, ese es árabe. Y bueno, en los últimos tiempos cuando vemos estas imágenes, inclusive hay hasta videos de... yo he visto unos videos, ¿no? Hablo en primera persona y discúlpenme que hable en primera persona, pero yo he visto videos de estas personas que se disfrazan, se ponen esta característica de vestimenta y luego hacen una broma, llevan con un bolso, supuestamente ese bolso tiene explosivos, ¿no? Entonces, cuando las personas ven a estas personas, valga la redundancia, con esta vestimenta, lo primero que llega a la mente es, uy, eso es terrorista. ¿Sí o no? Es lo primero que piensan, terrorista, ¿no? Sí. Entonces, o radical, ¿no? Y ya se está haciendo una evaluación de juicio, inequívoca, por supuesto, ¿no? Porque yo he tenido el grato placer de conocer a algunas personas de este determinado grupo y no es así, ¿no? No todos son radicales, no todos piensan, eso sí, son muy respetuosos, son muy religiosos, creen en la divinidad, ¿no? En lo que supo manifestar su compañera, en Alá, son muy preparados. Usted si va a conversar con alguien del Islam, vaya preparada porque puede pasar, ¿no? Y para que usted presente defensa, si usted es cristiano, ante todo aquel que demande de su fe. Y sin embargo, existe discriminación. Y volviendo a este tema, ¿no? Hay personas que inclusive quieren convertirlo pues a su forma de pensar, ¿no? Imagínense, tan radical esto. Entonces, muchas personas, porque han considerado a lo diferente como lo malo. Entonces, cuando uno ve que es alguien que es diferente, alguien que no es como usted piensa que está mal, usted piensa que es malo, y no es así. Se promueve estos procesos de homogenización forzosa. Ay, que se me hace chiquita la pantalla. No sé por qué. Creo que es el internet. Sí, ve en la pantalla, sí se ve el libro, ¿no? Entonces, es decir, de convertir a todas las personas a un modelo que se considera a sí mismo el adecuado, el correcto o el verdadero. ¿A quién no le ha pasado esto que quieren que usted lleve un molde? Porque piensan que es el correcto. A lo mejor no lo es. A lo mejor no es el correcto. Y usted, bajo su sano juicio, sabe que es así, que no es el correcto. Sin embargo, hay personas que asumen estas posturas, hay grupos que asumen estas posturas. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo que va al caso, espero no herir susceptibilidades. Por ejemplo, el grupo de LGBTI, que ellos como quiera, ellos quieren imponer sus pensamientos, su filosofía, y si tú no estás de acuerdo, he escuchado de casos que hasta golpe le meten. Entonces, pongo estos ejemplos, ¿no? Sí, siendo muy respetuoso de lo que usted piensa. Y seguramente usted a más de uno conoce que de este determinado grupo que tienen ese tipo de pensamiento radical, que quieren que los acepte y todo eso cuando, bueno, repito, basándonos en lo correcto, ¿no? Sabemos que existe error en su forma de pensar. Bien, muchas personas han creído que la diversidad es una fuente de conflictos
Cuando es todo lo contrario, es la actitud de intolerancia a la diversidad la que promueve los conflictos en esta búsqueda de anular lo diferente. Entonces, cuando uno escucha, o usted ha escuchado, la palabra diversidad, enseguida piensa en minúsculos grupos, ¿no? Y se crean estos conceptos de conflicto. Cuando dice el enunciado que es lo contrario, uno debe ser, es la actitud de intolerancia a la diversidad que lo que promueve. O sea, cuando no aceptas, y aquí hablo de la persona que está en lo correcto, cuando tú no aceptas a alguien que es judío o a alguien que es católico, ¿no? Y aunque podemos definir o podemos entrar en detalle, uno debe terminar aceptando, ¿sí? Aunque esté en el error, y ahí involucro pues a lo que acabo de mencionar hace un momento atrás, y aunque esté en el error, uno debe ser respetuoso de la diversidad. Esto entiéndase bien. Esto no significa que usted es respetuoso de lo que piensan los demás, no significa que usted está de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor lo que piensa el otro o la otra es inequívoco, no es correcto, pero usted debe ser respetuoso, ¿ya? No asumir postura de que, ya, porque yo pienso que yo soy de tal raza, entonces ya tú eres menos que yo. Así no es. O enmarcándonos dentro de nuestro concepto de ser ecuatorianos, que yo porque yo soy de la costa, yo soy mejor que el que es de la sierra y el del oriente. Tampoco es así. O porque yo soy de determinada provincia, o porque mi color de piel, porque yo soy blanco y tú eres ahí trigueñito, ahí tostadito. No, así no es. Uno debe ser respetuoso. Y por eso, cuando hablamos de la diversidad, cuando no se hace un concepto que es adecuado, suceden estas cosas. Cuando uno se vuelve intolerante, es decir, no acepta al otro como es que se forman estas definiciones. Y eso es lo que promueve el conflicto y con el afán de uno, pues, anular lo que crea que es diferente. Hay miles de voces que defienden los derechos humanos. También defienden la diversidad, sin decir con ello que acepten que toda práctica es aceptable, ¿no? Lo que acabé de mencionar hace un momento, ¿no? No significa que pues tú eres respetuoso de la forma de pensar de otra persona que a lo mejor es incorrecta. Y si, no significa que porque tú eres respetuoso o respetas su postura, tú debas estar de acuerdo con él o con ella. ¿Sí me hago entender? Entonces lo que uno debe ser es respetuoso, ¿no? Y aceptar que vivimos en un mundo diverso. Entonces, sin decir con ello que acepte que toda práctica es aceptable. Aceptar la diversidad significa aceptar la diferencia y convivir con ella, sin creer que alguien o algo está por sobre otra persona, lo que manifesté hace un momento, o cultura. Hay prácticas que atentan a los derechos humanos y los de naturaleza que difieren de un pueblo a otro y que son diversas sin que por ello sean válidas. El límite siempre será el respeto absoluto a los demás. Voy a dejar de compartir. No. Quiero preguntar a la sala si la mayoría maneja este libro. Este libro es virtual, ¿verdad? El que ustedes tienen, ¿no? En su mayoría. Y usted lo maneja, ¿verdad? Usted ve que en la siguiente página hay una actividad, ¿no? De esa actividad la vamos a desarrollar. ¿Cuándo tenemos sociales? ¿El viernes? Sí, el viernes. El viernes vamos a desarrollar esa actividad que está en la siguiente página, ¿no? Que es la página 43. Ya hemos visto o hemos analizado lo que es la diversidad. Usted lo puede volver a leer, puede sacar su propio criterio y usted va a ver la actividad. De pronto, si usted desea, puede ir avanzando y la vamos a desarrollar en clase el día viernes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bianca Torres, que la veo viendo al infinito y más allá. Nicole Castro. Profe, buenos días. Disculpe una pregunta. Como no está la MIS y usted la está reemplazando, ¿por dónde se le envían esta semana las actividades? ¿A la plataforma o al grupo?
como venían haciendo con ella. Al grupo mismo en PDF. Sí, como venían haciendo con ya. ella. Por eso yo les manifesté, lo vuelvo a repetir, yo lo único que vengo a poner es mi contingente, mi forma de enseñar. De ahí es lo mismo, cómo he venido trabajando con ella. Vamos a hacer las actividades, los días que toque actividades, las tareas se enviarán los días dispuestos que estuvieron con ella, las tareas que ustedes tengan, las tareas que yo envíe, serán enviadas el mismo día, así se van a manejar, ¿no? Eso no ha variado. Repito, lo único que estoy poniendo mi contingente, mi sapiencia, es la forma de cómo le transmito el conocimiento, que usted de pronto lo toma, lo recepta, analiza lo que estoy diciendo, analiza el libro y comienza a trabajar. Como le dije hace un momento, como usted tiene el libro virtual, usted va a leer las preguntitas, ya tiene algo mentalizado y el día viernes las trabajamos en clase. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, Karen, que tiene? Hermano, la actividad que trabajamos ahí, entonces se la enviamos al grupo. Si ya la ha terminado, sí. Si no, envíela nomás. Si ya está terminada, envíela. Dígame. Hermano, disculpe, es que la Miss Ana dijo que ya las actividades, la que se le presenta el viernes, es a la plataforma, que ya no se iba a utilizar esta semana el grupo. Mire, a mí la hermana Risco me alcanzó a decir, porque ya no me puedo comunicar con ella, ya ella está, pues, no me puedo comunicar con ella, me dijo que las actividades iban al grupo. Si usted la puede subir a la plataforma, súbala, si no, al grupo. Ya, o sea, a las dos ya, suba a la plataforma y pásenlas al grupo, no nos hagamos problemas. ¿Listo? Ya me he pasado con minutos, les agradezco, señores estudiantes, que tenga usted un feliz resto de jornada educativa. Pase bien.